¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Y la Comisión Lavallato decidió remitir la carta del presidente Pedro Pablo Kuczynski a la Comisión de Constitución para que dé o brinde una opinión al respecto. Recordemos que la Comisión Lavallato solicitó ser recibida por el primer mandatario a fin de que, como testigo, brinde algunos alcances referidos a su participación en el otorgamiento de la Buena Pro a la polémica, la cuestionada empresa brasileña constructora Odebrecht. Vamos a ver los pasajes más importantes de esta sesión Lavallato aquí en el Expediente Odebrecht. El primer ciudadano del país en este momento le ha tocado ser Pedro Pablo Kuczynski y él tiene que sembrar confianza, tiene que sembrar credibilidad. Y si eso no lo hace, simplemente estamos yendo pues más abajo de lo que nos encontrábamos. Y el tema es, ¿quién se beneficia con esto? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se beneficia el Congreso o no? ¿Se beneficia Pedro Pablo Kuczynski? Termina desacreditando más a la población, se desacredita mucho más ante el pueblo. ¿Ustedes creen que quién está dudando en este momento? Aquí ya no se trata de sospechas, ya no se trata de dudas, se trata de que van afirmando lo que la propia población ya ha comenzado desde hace mucho tiempo atrás, por supuesto, a pensar de la clase política. Y esto no abona en buena dirección. Más aún, y por eso es la gran oportunidad que tiene el presidente en este caso, de repente la ha perdido porque yo tampoco no soy partidario que se vuelva a insistir y nosotros deberíamos continuar aún cojeando en ese aspecto sin la colaboración del primer ciudadano del país. Pero, ¿por qué? Porque para nadie tiene que ser un secreto. Y todos los que hemos venido trabajando de manera ardua en esta comisión, por lo menos el 70-80% de los investigados del nivel correspondiente, por supuesto, los indican al presidente como que ha venido manejando estas cosas o lo involucra de manera casi directa. Tenemos en los últimos casos, los propios miembros de los comités directivos de Proinversión. ¿A quién lo señalan? ¿No lo indican a Pedro Pablo Kuczynski? Perdón. Los mismos directores ejecutivos de Proinversión. Perdón, déjeme terminar la idea. Termina la idea y le da la Después le voy a dar. En todo caso, los propios exministros no lo han dicho, no lo han señalado, están las actas. Lo han sindicado como que es el responsable de este tipo de situaciones. Los expresidentes de los consejos de ministros. Y bueno, más allá… Presidenta, sí. No recuerdo haber escuchado ningún señalamiento ni de parte de los exministros que integraron el Consejo Directivo de Proinversión ni de los miembros del comité, en el sentido de que el entonces presidente de Proinversión, el señor Kuczynski, habría manejado algo irregularmente. Lo único que han reconocido ellos es que quien presidía el Consejo Directivo de Proinversión era el ministro de Economía entonces. ¿Ese es un señalamiento? Es una sindicación. Eso lo dice la ley. Eso lo dice la ley, no es un señalamiento de nada. Lo que usted tendría que decir es que como presidente de Proinversión, el señor Kuczynski obró al margen de la ley. ¿Hay alguna demostración de que obró al margen de la ley? Congresista Costa, el congresista Castro tiene derecho a expresar lo que él sienta, lo que él piense. No está sujeto a mandato imperativo y por lo tanto pero no a decir mentiras. No estamos viendo, ahí están las actas. A través de la presidencia. Pero por favor, ahora habla ahí a la prensa, ahora dirígete a la prensa, para que te des cuenta, ahí están, perdón, que se dirija a la prensa como vas a dirigir, eso está en las actas. Y están las grabaciones correspondientes. Los indican como responsable. Que él presidía el Consejo. Pero es el responsable. Eso está en la ley. Eso está en la ley. No hay que mencionar a su majestad. Entonces. Mire, señor, en todo caso, nosotros… está en la ley que es el responsable y ellos los indican que es la responsabilidad del señor Pedro Pablo Kuczynski. De la presidencia. En pero todo las caso, ¿para qué son tenemos, colectivas? Señora presidenta, por favor, en todo caso, ¿para qué nombramos presidente de Proinversión? ¿Ha debido renunciar si no va a asumir ningún tipo de responsabilidad? Es responsable. Tú cuando eras ministro del Interior no eras responsable, lamentablemente no te han investigado en todo caso. Y te ha salvado de algún tipo de investigación, pero todos asumimos. Usted está implicando señora que es presidenta. Responsable Perdón. Así es.
Estoy cortando el micro porque tienen congresistas, Castro y Costa. Observen las reglas del debate en una comisión. Eviten el diálogo. Cada uno tiene el derecho y el deber de sustentar aquello que está manifestando, pero mantengan el orden a través de la presidencia, congresista Castro. Señora Presidenta, congresista tengo el Costa, derecho de solamente expresar... cuando el congresista Castro le dé el uso de la palabra, él está en el uso de la misma. Gracias, congresista Castro. Bueno, así se pierden los papeles, pero la cosa es muy clara. Si bien es cierto, de repente hay unos congresistas que venimos a defender algunas posiciones, por mi parte yo no vengo a defender ninguna de las posiciones. Lo que queda claro es que es necesario establecer las responsabilidades en cada uno de los niveles. Si continuamos así, protegiendo a los señores, ¿para qué tenemos un comité de proinversión? ¿Para qué tenemos directores en proinversión? El director ejecutivo, los mismos han indicado. ¿Para qué tenemos un ministro? ¿Para qué tenemos presidente del Consejo de Ministros? Porque todos se van a venir a lavar las manos. Son los primeros responsables y que tienen que asumir su responsabilidad. Bonito es, pues, señores, tener un coche especial, tener 5 vehículos patrulleros que lo sigan y que le brinden la seguridad al primer ministro, etcétera. Pero lógicamente, y la peliculina en la televisión, en los canales, pero no asumir las responsabilidades. Si venimos por eso, bueno, señores, yo mejor me callo y me quedo en mi sitio, en mi tierra. No, señores, aquí tenemos nosotros los congresistas, tenemos que asumir nuestra responsabilidad de fiscalizar, sea quien sea y le duela y caiga quien caiga. Ha tenido la suerte el señor Rino Costa en todo caso de no tener un Congreso que ha sido, pues, fiscalizador como debe de cumplirse. Porque todas estas cosas en nuestro país suceden por eso, porque nosotros los propios peruanos y los congresistas dejamos pasar las cosas así por agua tibia. En lenguaje judicial, sindicar a una persona significa imputarle responsabilidad penal. El señor tal robó, el señor tal aceptó una coima, el señor tal pidió una coima. Esa es una sindicación. Y entonces yo quiero aclarar nuevamente a mi colega, el congresista Castro, con la mejor buena intención, que cuando él afirma que hay una sindicación o varias sindicaciones con el presidente, eso no es verdad. Que los invitados vengan a decir acá que reconocen que el presidente presidía el Consejo Directivo de Proinversión, que actuó en el margen de la ley, en el marco de la ley. Al otorgar la buena pro en el proyecto de la Interoceánica no significa que fue sindicado. Simplemente es reconocer que en efecto él ejerció una función que le correspondía por ley. Entonces, no es primera vez que hago esta aclaración, pero me parece que el congresista Castro no entiende el significado de la palabra sindicación. Hasta donde yo sé, no hay ni pruebas ni evidencias de que en el marco del otorgamiento de la concesión de la Interoceánica, el presidente actual, en su calidad de presidente del Consejo Directivo de Proinversión, obrara al margen de la ley, incurriera en irregularidades. No hay ninguna, ni pruebas ni evidencias. Entonces, hablar de sindicación aquí es muy peligroso porque eso conlleva digamos, la imputación de responsabilidad penal y tal cosa no existe, Presidenta. Yo comparto el ánimo moralizador del congresista Castro y el de los miembros de esta comisión, pero eso no significa que a toda costa tenemos que encontrarle responsabilidad al presidente si el presidente no la tiene. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Toledo y si Toledo recibió una coima, entonces el señor Kuczynski también tiene que haber sido parte de ese hecho delictivo. Para demostrarlo necesitamos pruebas y evidencias y no las tenemos, presidente. Durante en esta sesión el congresista Gino Costa ha aludido a 2 constitucionalistas, que es el señor Landa Arroyo César Rodrigo y también a García Toma Víctor Óscar. Presidenta, según información que nos hacen llegar estos 2 constitucionalistas mencionados por el congresista Gino Costa, los abogados que sustentan la inmunidad presidencial del presidente de la República son proveedores del Estado. Cobraron hasta la fecha, el señor Landa Arroyo César, 172.231.52 soles en consultorías a la presidencia del Consejo de Ministros, Justicia, Educación, Contraloría, Transporte, Comunicaciones, mientras que el señor García Toma
cobró al Estado a la fecha 153.735.099 soles en consultorías a energía y minas y transporte y comunicaciones. Solamente para que se tome conocimiento, Presidenta, he dado a conocer estos puntos y seguramente lo vamos a corroborar oficialmente si es cierto esta información o no es cierta. Quisiera decirle al congresista Costa que con respecto a lo que usted ha manifestado, estamos, creo, como comisión muy lejos de estar agradecidos de la conducta del presidente. El presidente es el primer mandatario y, por lo tanto, la persona que debería dar el ejemplo en cumplir y hacer cumplir la ley. Escudarse en una inmunidad amparada en el análisis de dos constitucionalistas, proveedores del Estado, es algo que no nos alegra y que nos ha tomado bastante tiempo de esta investigación cuando perfectamente ha podido ser un tiempo en el que el presidente Kuczynski hubiese podido desvirtuar cualquier sombra de duda con respecto a su actuación. Lamentablemente hay una negativa que parece cerrada. Basa su decisión en los artículos 97, 117, sin embargo no tiene en cuenta el artículo 128 de la Constitución que habla de la responsabilidad de los ministros con respecto a los actos de los presidentes. Y si usted ha admitido acá que el expresidente Toledo tiene responsabilidad y que a usted no le genera la menor duda, con mayor razón debería existir en aplicación del artículo 128 la aclaración de la responsabilidad del entonces ministro Pedro Pablo Kuczynski. Se ampara esto en una opinión consultiva que usted la ha descrito y en esta sesión la ha leído en los párrafos que usted considera pertinentes para acoger la decisión del presidente. Así que, y estando al pedido de la congresista Karina Beteta, de que se acuda a la Comisión de Constitución para una consulta nueva, porque se refiere a hechos nuevos también, con respecto a metodología, con respecto a pertinencia, con respecto a aplicación constitucional, pongo al voto el pedido de la congresista Karina Beteta de que se envíe a la Comisión de Constitución para una opinión consultiva con respecto a la carta y los documentos que contienen como anexo la respuesta del presidente de la República a las solicitudes de invitación para que comparezca como testigo de los hechos que conoció ante esta comisión. Antes de poner al voto, el señor congresista Gino Costa pide una interrupción. Congresista Costa. Presidente, no entiendo el sentido de el pedido a Constitución si Constitución ya se pronunció, salvo que lo que usted esté pidiendo es una interpretación auténtica por parte de la Comisión de Constitución. No entiendo cuál es el sentido del pedido a la Comisión de Constitución si ya se pronunció en términos clarísimos. Congresista Mauricio Mora. Presidenta, la Comisión de Constitución no se ha pronunciado sobre la consulta que tiene que ver sobre el tema del presidente de la República. Hace una referencia sobre el tema en un solo párrafo de un informe que es sobre otro tema. Entonces, una referencia tangencial debe ser explicada de una manera más elaborada y, por lo tanto, solicitarle a la Comisión de Constitución que haga un informe específicamente sobre ese párrafo es lo pertinente en este tema. Lo otro sería simplemente, Presidenta, bueno, mandar esto al tacho, que podría ser también una formulación. No creo que debamos llegar a ese punto de vista, justamente por mostrar nuestras formas democráticas. Lo que debemos hacer es que el propio Congreso nos dé una referencia. Y en base a esa referencia, Presidenta, actuaremos en lo sucesivo. Gracias, congresista Mulder. Congresista García Belaúnde. Añadiendo algo más, Presidenta, que lo que se trata es que la comisión diga o haga la diferenciación entre testigo, investigado, procesado, imputado o acusado, porque en ese informe no hay ningún tipo de diferencia, que precise o que aclare qué cosa es cada uno de ellos. Diferenciación que ni siquiera hacen los rentados abogados del Estado. El señor Landa y el señor García Tomás tampoco hacen esa diferenciación. Entonces, de repente la comisión puede hacerlo. Finalmente, Presidenta, yo insisto, no hay que insistir de ninguna manera en invitar nuevamente al Presidente de la República. El Presidente de la República ya se pronunció. Nosotros nos vamos a pronunciar ahora. Insistir implica
un desgaste a la figura presidencial que no le conviene a nadie y también un desgaste negativo o en todo caso una posición negativa o una imagen negativa de una comisión que insiste o quiere ser terca en un tema que a mi modo de ver debe estar ya superado y zanjado. Sí, entonces está claro, congresista Costa, si me permite, el informe en los términos que ha sido entregado a esta comisión se tendrá en cuenta en su oportunidad, en lo que corresponda. De momento se va a hacer se está poniendo al voto enviar el documento completo con sus anexos a la Comisión de Constitución, porque ese es nuestro ente consultivo como Parlamento en temas de este tipo. Entonces, congresista Costa, sí sobre el punto, porque estamos para Presidenta, el voto. No entiendo a mi colega. Si el tema constitucional está zanjado, ¿para qué le pedimos una nueva interpretación a la Comisión de Constitución? Dejémoslo ahí nomás. El tema constitucional, congresista Costa, no está zanjado porque jamás se ha efectuado una consulta sobre este tema en específico a la Comisión de Constitución. Son escenarios diferentes, se trata de sujetos diferentes, en un estadio de investigación diferente y que necesita, además porque la condición de exministro de Estado del presidente involucra ciertas responsabilidades políticas que están constitucionalmente desarrolladas. Así que, pero en el marco de una consulta sobre la responsabilidad de los fiscales, se ha pronunciado sobre el presidente de la República. Si usted salvo que usted esté forzando una interpretación auténtica, por eso le digo. Si usted está en desacuerdo, expréselo mediante su voto. ¿Sí? Si usted está en desacuerdo, expréselo mediante su voto. Nosotros ponemos al voto el envío de el documento del presidente Kuczynski a esta comisión a fin de que la Comisión de Constitución pueda emitir una opinión con respecto al mismo. Presidenta, con las precisiones, ¿no? Que aclare las figuras, testigo, investigado, imputado, acusado. Ese desarrollo hay que hacerlo también. El documento que se enviará contendrá todos los alcances necesarios, incluyendo la discriminación de la condición en la cual deben comparecer ante esta comisión. Los señores congresistas que estén a favor de enviar el documento de respuesta del señor presidente de la República a la Comisión de Constitución, que estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Tenemos los votos a favor del congresista García Belaúnde, Mauricio Mulder, Jorge Castro, Karina Beteta. Consta el voto a favor de la presidencia. Los señores congresistas que estén en contra, congresista Gino Costa. Los señores congresistas que se abstengan, ninguna abstención. El envío del documento para opinión consultiva ha sido aprobado. Seguramente vamos a tener más información en cualquier momento dentro de nuestros microprogramas de Expediente Odebrecht a lo largo de la programación aquí en Congreso Televisión. Y bueno, terminada la sesión en Lavallato, el integrante de este grupo de trabajo, el congresista de Peruanos por el Cambio, Gino Costa, brindó una conferencia de prensa y denunció que el Congreso de la República, específicamente el grupo de trabajo Lavallato, no tiene argumentos, es decir, puntualmente dijo carece de argumentos y viene intentando distraer la labor que desarrolla el presidente de la República. Fuertes declaraciones. Vamos a verlas. Para que el presidente se concentre en gobernar y en resolver los problemas del país. Y lo que quiere el Congreso en este momento es distraerlo. Y él, para evitar que se le distraiga, ha decidido acogerse al 117. Pero acá lo que hay es el deseo político de hacer un caso donde no existe, distraer la atención de otros hechos donde existen muchísimas más evidencias, ¿no es cierto?, de participación de importantes figuras políticas en graves hechos de corrupción vinculados a Lavallato. O sea, distraer la atención hacia el presidente de la República, distraerlo a él y eventualmente hacer un caso donde no existe. Bien, y la congresista Rosa María Bartra, presidenta de este grupo de trabajo, también hizo uso de la palabra. Ella ha dicho que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, debe dar el ejemplo a todos los peruanos en la lucha contra la corrupción. Vamos a escuchar sus palabras. Pero el artículo 97 de la Constitución es claro cuando dice que todos los ciudadanos peruanos están en la obligación de concurrir a una citación de una comisión investigadora del Congreso de la República. Y eso obviamente el todos incluye al presidente de la República. Tanto es cierto esto
que precisamente por su condición, él es el primer llamado a cumplir y hacer cumplir la ley. Todos los congresistas, excepto el congresista representante del oficialismo, se ha enviado o se ha tomado la decisión de enviar el documento de respuesta del presidente Kuczynski a la Comisión de Constitución a fin de que emita una opinión con respecto a este nuevo hecho, que es la negativa del presidente a poder colaborar. Y peor aún, de estar elaborando una nueva forma que no está contemplada en la Constitución ni en ningún otro ordenamiento jurídico, menos en el reglamento del Congreso, de responder por escrito. Sin duda interesante, se va poniendo más interesante el caso Lavallato, no solamente en el Perú. Esta vez Lavallato Internacional viene desde México, desde ahí viene la información y se la presentamos de inmediato. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador negó el recurso de habeas corpus solicitado por el vicepresidente del país, Jorge Glass, sometido a prisión preventiva por estar vinculado en una supuesta asociación ilícita relacionada con el caso Odebrecht. En una audiencia efectuada en la sede de la CNJ en Quito, la Sala de lo Laboral negó el recurso al considerar que no se han violado procedimientos del debido proceso como argumentaba la defensa. Tras concluir la audiencia, el abogado defensor Eduardo Franco calificó la negación como absolutamente diminuta, injusta, arbitraria e inconstitucional, mientras aseguró que apelarán la decisión. Y recién hace pocos minutos el tribunal dio su veredicto que vamos a apelar para que sea otra instancia el que conozca el recurso de habeas corpus. Y si también es negado allí, acudiremos a la Corte Constitucional y a cortes internacionales porque la injusticia no puede ser eterna. Glass acudió a la audiencia fuertemente custodiado por policías que tras la diligencia lo llevaron de vuelta a la llamada Cárcel 4 en el norte de Quito, donde está recluido desde el pasado 2 de octubre. El abogado insistió en que no hay pruebas que incriminen a Glass con el caso Odebrecht y dijo que este caso podría constituirse en una infamia contra el vicepresidente de la República. Que esto es un entramado político para causar daño al vicepresidente de la República, porque la gente ve en él el triunfo que tuvo la década pasada. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó sobornos por un valor de más de $35,5 millones a funcionarios del gobierno, lo que supuestamente les generó unos beneficios de más. Bien amigos, hasta aquí Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Los esperamos pronto con más información. Manténgase informado con nuestros microprogramas informativos a lo largo de nuestra programación referidos precisamente a esta investigación que remece a más de 12 países en todo el mundo. Nos encontramos pronto aquí en Congreso Televisión. Que estén bien.